Sí. Ya se ve también en Zoom. Bueno, entonces seguimos con nuestra serie de 7 semanas. Ajá, ahí. Con nuestra serie de 7 semanas sobre lo que habíamos visto, ¿no? De la cuenta del Homer. Parece poco, pero ya vamos avanzándole. Y hoy nos toca ver una cosa súper, súper importante y va a estar padre. Espero que podamos entender todos este pasaje que a mí me marcó mucho desde que lo escuché la primera vez. Y es la historia de Cornelio. ¿Alguien de ustedes conoce la historia de Cornelio? ¿Sí? ¿No? Ajá, el centurión romano, ¿no? Dice aquí que es un caso extremo de restauración espiritual, ¿no? Dice que no hay imposibles para el Señor, no llames inmundo a lo que Él ya santificó. Y ahora vamos a poder entender a profundidad, espero que sea así, todo lo que quiere decir esta visión, esta situación que estuvo viviendo tanto Cornelio por separado como Pedro por separado, ¿no? Entonces, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar y que el Señor nos vaya revelando lo que Él vaya queriendo. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque podemos venir nuevamente hoy a este día especial, a poder aprender de tu palabra, a poder compartir en comunidad. Y te pido que tú pongas las palabras, Señor, que tú seas el que hable el día de hoy y que podamos ver esa congruencia que tú tienes para nosotros, que dice tu palabra, y que tú pongas ese entendimiento en nosotros, Señor, que tú dice tu palabra que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. Y te pido porque pueda ser así, Señor, que pueda ser yo un instrumento en tus manos para poder llevar este mensaje de amor y de restauración que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, amén. Bueno, entonces, este, ¿se acuerdan que estábamos viendo a Pedro, ¿no? Estamos viendo esta serie de pasos en que Pedro está siendo restaurado, está siendo con un avivamiento y estábamos viendo que si, que era el don del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Era andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Eso era lo que significaba el AGP. ¿Quién hizo su tarea de ahí de lo que comentó Ezequiel la clase pasada? ¿Sí? Ahí vi algunas fotos. Tú, Elena, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué pusiste para recordarte que es como un separadorcito? Como una... Ay, no me digas, qué bonito. Abordadito, ¿ah? Ah, sí, ven nada más, ¿no? Es como perdón por la palabra, pero es como la ñoña del salón, así como que ya nos opacó, ya yo iba a sacar acá mi recorte y dije, no, ya mejor me lo guardo porque pues ya para qué me exhibo, dirían los peluches, ¿no? Ya me exhibiste. Entonces, ¿alguien más que haya hecho su tarea? Y dice Nara, así como que, así como que no queriendo. También Alex la tuvo desde esa vez. Estuvo súper padre porque le puso ahí sus colores y todo y lo compartió con varios de los de la alabanza y lo pudieron ir teniendo. Gracias, Alex, por también ser de bendición. Ezequiel también nos había compartido marcó, digo, yo creo que ya lo tenía, porque no creo que se haya puesto a marcarlo porque no daba tiempo, pero nos mostró un como termo donde decía así AGP y Ezequiel 36 26 al 27. Y lo importante es eso, que podamos ver que, que cualquier avivamiento del que podamos decir, precisamente nos tenga que llevar a esto. O sea, porque estamos rodeados muchas veces de que no, pues es que
hay un avivamiento en tal lugar y no sé qué, y estuvimos así llorando y estuvimos haciendo, y sí está padre, o sea, realmente pues, sí es un avivamiento, pero aquí dice que es un verdadero avivamiento y dice que eso nos tiene que llevar a, a eso, a guardar su palabra, ¿no? A guardar sus estatutos y ponerlos por obra. Dice Ezequiel 36, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré ese de piedra. ¿Se acuerdan? Ese es el nuevo pacto. Y os daré un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces, ¿qué tiene que pasar cuando pongan en nosotros el espíritu? No es que me ponga a hablar así no, no sé qué, y, bueno, y que me ponga ahí yo a discutir o hacer o que nadie me entienda y que no pueda ser de bendición. ¿Qué es lo que tiene que hacer lo que vimos? Dice que haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces, esto es lo que tiene que ser y esto es lo que es el Espíritu eh, Santo, por así decirlo, y fue lo que pasó en Shavuot, lo que pasó también anteriormente en el Pentecostés, pues, pero del Sinaí, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? El famoso AGP, o que también lo podíamos poner como mi chamarra, ¿no? Mi sudadera que dice GAP, es guardar, este, andar y practicar, ¿no? También para que se les acuerden. No me paga nada la marca, pero bueno, ojalá que me pagara. Pero bueno, eso es precisamente andar, guardar y practicar, pero en sus mandamientos, en su Torah, ¿no? Y entonces vamos a ver el efecto del Espíritu Santo en el servicio de Pedro y en la vida de Cornelio y preparándolos para su encuentro. Eso es lo que vamos a ver en Hechos 10. La vez pasada habíamos visto en Hechos 2, pero ahora nos vamos a brincar hasta Hechos 10 para seguir viendo con esta cuenta. Acompáñenme a leer, si lo pueden leer ahí en sus Biblias. Dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la corte llamada italiana. ¿No? Pónganle atención ahorita al centurión, ahorita vamos a ver qué cosa es el centurión. Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Dice, como a la hora novena del día, vio claramente una visión en un ángel que Dios entraba en donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quiere, Señor? Y él dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. ¿Se acuerdan que le cambió el nombre? Dice, y este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está al lado del mar. Y después de que el ángel se había ido, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarlos todo, los envió a Jope. ¿Alguien sabe dónde está Jope? Desde ahí vamos a ir viendo, ¿no? En un mapita nos va a ayudar mucho. Y vean, aquí está Jerusalén. ¿Ya vieron? Este es Israel. Y si se acuerdan, acuérdense cómo en el Nuevo Testamento y todo eso que dice que fueron a Decápolis y que fueron, mira, aquí está Nazaret, ¿no? Aquí todos estos nombres les van a ir sonando, pero es bueno ponerlos en un mapita para que podamos ir viendo. Perea, Judea, ¿no? Y aquí está Jope, ¿sí? Y aquí está Cesarea, aquí está donde estaba el centurión romano y acá es donde estaba Pedro, ¿sí? Ahí está más cerquita, ahí está Jope y Pedro. Espérame que se me puso aquí algo. Ya, ya, cámbialo si quieres, ¿eh?
Aquí en este. Pero este es mío. No, sí. Tampoco no hay otro, sí, ¿no? Miren este. Perdón, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver lo que hace el centurión romano. El centurión romano está a cargo de 100 soldados y entonces tienen liderazgo militar, es un soldado que tiene disciplina, experiencia y respeto. ¿Sí pueden ver la pantalla aquí, cómo está? ¿O no? No se alcanza a ver mucho, ¿va? Pero bueno, realmente ese es como un centurión romano. Yo cuando leía de Cornelio, que es un hombre piadoso, la verdad es que no, pues no me lo imaginaba así, como que yo decía, bueno, pues es un varón piadoso, pues ha de estar así como que, pues como que más, mucho más tranquilo, ¿no? Sin embargo, vemos que era una autoridad política. Él era, tenía mucha experiencia militar, liderazgo, y por eso lo habían ascendido a centurión, porque tú entras como soldado, ¿no? Soldado raso, ya después te van viendo, y si haces muchas cosas bien, obedeces, tienes disciplina, pues vas escalando, y y a base de la experiencia, del respeto que te ganas, por así decirlo, con tu batallón, con tu gente, con tus jefes también, pues te van ascendiendo. Entonces, ya de pronto, ya cuando eras un centurión, pues ya podrías ver que ya hasta un puesto como más político, ya podías tener o aspirar a tener. Y entonces aquí vamos a ver, dice, estaban en Cesarea el centurión y dice que era un varón temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Aquí llama la atención, igual que ¿se acuerdan que era un varón temeroso de Dios? ¿Se acuerdan que vimos las diferentes? Bueno, había judíos, había prosélitos y había temerosos de Dios. Un judío era aquel que estaba en en la religión judía y era hijo de papás judíos, y entonces tenían su religión de sus padres y entonces eran judíos de nacimiento. Y ellos eran como los ciudadanos de primera categoría y después los prosélitos, que no necesariamente eran de mamá judía, o sea, no, pero sí tenían como pues muchas amistades entre el pueblo y decían, bueno, yo quiero hacerme a esa religión. Entonces, pues ya les decían, oye, a ver, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Por qué te quieres hacer judío? Y entonces si cumplían y entendían y todo, entonces ya les daban el pase, por así decirlo, para poder hacerse judíos, pero no eran judíos de nacimiento, entonces se les conocía como prosélitos, como que estaban, si eran judíos y todo, hacían todo como ellos, pero no eran como de nacimiento. Y los temerosos de Dios o los de la puerta, ¿se acuerdan que decía así también? Eran los que estaban hasta atrás, como que todavía no sabían si sí, si no, todavía no cumplían con todos los mandamientos y entonces se quedaban como temerosos de Dios. Y entonces ellos eran como ciudadanos de segunda, como que hasta atrás o en la puerta, por eso se les conoce como los de la puerta. Y entonces dice que aquí que él era un temeroso de Dios, y no nada más él, sino con toda su casa, y que daba muchas limosnas, o sea, era espléndido, ¿no? Dice que como a la hora novena, y aquí vamos a entender, que decía ahí que era un gentil, un temeroso de Dios, ¿no? Y vamos a entender lo que quiere decir este gentil. Pueden ir a su Biblia y podemos ver Efesios 2:12. En Efesios 2:12, ¿alguien lo tiene ya? Ah, Ahora,
Ay, creo que ya lo van a... Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces aquí vemos que en aquel tiempo estábamos sin pacto, ¿no? O sea, un gentil quiere decir que estás sin pacto. ¿Sin qué pacto? Pues sin estos pactos que tenemos con Dios. Sin promesas. ¿Se acuerdan cuáles promesas eran las que le dio Abraham? Que dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos de acuerdo a esas promesas. ¿Alguien puede decirme qué promesas son esas promesas que Dios le dio a Abraham? Ajá, una descendencia como tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Otra, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y la otra es que les iba a dar un territorio, ¿no? Entonces, a esas promesas se está refiriendo él. Dice que sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que estábamos lejos. ¿Se acuerda que dice que estábamos lejos, muertos en delitos y pecados? Y los temerosos de Dios, que ahora eran estos, o sea, que ya ahorita vamos a entender que una cosa es ser gentil, o que te agarre Dios gentil así como estamos, y otra cosa es que ya después empieces a ser temeroso de Dios, ¿sí? Dice, y ahorita vamos a analizar a Cornelio para que vayamos viendo cómo sí se va cumpliendo esto. Entonces dice que antes éramos así, sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Dios, pero ahora el temeroso de Dios dice en Efesios 2:13, ¿le pueden leer? ¿O ya lo leyeron? ¿No? El 13, Efesios 2:13, ah, que en otro tiempo haber estado lejos, ahora estamos cerca, con pacto, con promesas, con esperanza y con Dios, ¿no? Entonces, es esa totalmente la diferencia entre quedarse como tal gentil, gentil, o realmente que nos agarre gentiles, pero transformándonos a lo que Él quiere, a sus pactos y todo. Y entonces aquí vemos otra vez al Cornelio, ¿no? Tiene bien chistoso su nombre, el Cornelio, pero dice aquí algo que me llama la atención, era un centurión, ¿no? Y así pues, si ves un centurión, pues es un soldado férreo, así, pero después dice que es temeroso de Dios. Y entonces vamos a ver qué puede ser un centurión, ¿no? ¿Alguien sabe cómo podría ser un soldado ahorita en estos tiempos o alguien que pudiera tener como ese cargo de poder? Puede ser como, no sé, un policía judicial, ¿no? Un policía judicial con tres, que diga con 100 hombres a su cargo. Espero que ninguno de ustedes sea policía judicial. Aquí ya lo vamos a medio a quemar, pero bueno, no quiere decir ¿qué tal si ya también es un temeroso de Dios, ¿no? Pero bueno, el chiste es que puede ser, era leal al imperio y como tal, pues era muy, muy escéptico, ¿no? ¿Alguna característica que se les venga a la mente pues así, de un policía judicial? Ándale. Bueno, ahorita que estás diciendo eso, yo me acordaba, yo cuando veía a Trini, ustedes ya lo conocieron acá más temeroso de Dios, pero cuando vimos al Trini, iba con unos lentes negros así, con una chamarra así como de soldado, y nada más estaba así atrás, así como que yo dije, órale, este ha de ser como que algo ahí medio raro, porque estaba todo el tiempo con sus lentes oscuros y pues sí parece judicial, ¿no? Así con su pelo cortito y todo. Pero bueno, entonces, ajá, sí, pues una corpulencia grande, o, a lo mejor está musculoso. Pero algo más de su personalidad, ¿cómo sería? Pues sí, desalmado, otra, ándale, mal encarado, sí, sí, agresivo puede ser, ¿no? Agresivo, puede ser abusivo, impulsivo, rudo, tosco, ¿eh? ¿Feo? Ah, sí, feo también. No, frío, sí, puede ser frío, pero pues igual, ¿no? O sea, igual puede ser borracho, te puede venir a la mente que sea borracho, que sea iracundo, que sea mujeriego, despiadado, infiel, ¿no?
Ajá, idólatra, idólatra, déspota, ¿no? Porque también como él venía desde abajo, pero ya había subido y subido y subido, pues a lo mejor trataba con la punta del pie a los demás, ¿no? ¿Eh? Ándale, sí, esa no la puse, estuviera estado buena, corrupto. Pero bueno, lo bueno es que ahora nos llama y nos dice que ahora él es un temeroso de Dios, y no nada más él, sino con toda su casa. Entonces, ahora él es disciplinado. ¿Sí se acuerdan que vimos que era disciplinado? O sea, ¿por qué? Porque dice que se la pasaba orando, orando. Los judíos tienen esa eh, como costumbre de orar 3 veces al día, en la mañana, ¿no? En la tarde y en la noche. Y entonces son disciplinados a pasar su tiempo con Dios. Estén en donde estén, se apartan y hacen sus oraciones. Y eso podríamos decir, ay, no, pues los judíos, no sé qué, pues no, la verdad es que nos podríamos hacer nosotros también lo mismo, ¿no? Pero ahora vemos que es atento, vemos que es amoroso, vemos que es honorable, vemos que es activo, obediente, comunicativo, hospedador, humilde y lleno de fe. Y van a decir, ay, Alberto, ¿cómo crees? Pues, ¿dónde viste todo eso? Ahorita vamos a ir viendo cómo sí es. ¿No? Pero entonces, y eso es lo que estamos viendo durante esta cuenta del Homer. ¿Se acuerdan de una parte de acá que es así como animal, como impulsiva, así como toda así ala y se va a pasar a ser un temeroso de Dios? ¿Se acuerdan de esta situación que vimos, ¿no? Animalesca, y vamos a pasar a ser refinados y una cuestión ya más racional, una cuestión ya más pensada, una cuestión ya más congruente. Y vamos viendo cómo es lo de la cuenta del Homer igual, ¿no? O sea, cómo es la cebada al principio, a lo mejor no es lo mejor, pero es lo primero, y después, ahora sí, un grano, como un trigo ya refinado, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo sí. Dice este, que estaba aquí ¿se acuerdan? Continuamente. Aquí también me faltó, pues a lo mejor daba muchas limosnas, o sea, era generoso, era con quien veía que había necesidad, daba de lo que tenía. Y dice, en una visión, claramente en una visión, vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y este es bien importante porque que le diga Cornelio. Entonces lo está conociendo por su nombre. ¿Alguien se había dado cuenta de este detalle? Y es lo que habíamos visto, que Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y una relación personal implica así. Cuando algo que nos compartió Ezequiel también la vez pasada, era que, ¿se acuerdan cuando se presenta Dios cuando les da los 10 mandamientos, les dice, yo soy el Señor tu Dios? No dice, yo soy el Señor Dios, o yo soy el Señor Dios de todos, o el Señor Dios de ustedes. No dice así, dice, yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Entonces ya ahí ya lo está haciendo personal, ya está haciendo, a lo mejor es mi Dios, pero a lo mejor no es el de mi esposa, o a lo mejor es mi Dios, pero no es el de Ale, o a lo mejor es mi Dios, pero no es el de Joel. Entonces ya es una cuestión personal que va contigo. Y, y dice aquí que tú puedes decir, ¿se acuerdan cuando decía, este, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, sacamos demonios, predicamos en tu nombre? Pues entonces quiere decir que esa persona que está haciendo alusión a esa lectura, pues conocía de Dios, a lo mejor hasta iba a la iglesia, a lo mejor hasta era un pastor, a lo mejor era, pero ¿qué le dice Dios? Le dice, apártate de mí, nunca te conocí. Y ahí es como súper feo para decir que te diga Dios, no, pues, o sea, sí, también los demonios creen en Él y tiemblan, pero realmente tiene que haber una relación más personal. Y aquí le dice por su nombre, le dice Cornelio. Y encontramos algo bien bonito que dice relación, que es una relación personal. Y fuimos a Hechos 10 y vea que dice a Juan 10, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus abejas llama por nombre, ¿no? Y las saca. Está súper bonito ese porque así como si nosotros
¿Se acuerdan del video ese de la ovejita que les gritan? Están todas las ovejas así desperdigadas y les dice el pastor, les dice, oigan, a ver, ¿cómo las llamas? No, pues tienes que decirles, así, les dice una tonadita y unas palabras. Y pues le están ahí los turistas, hable y hable, gritándoles que vengan y jamás vienen. O sea, nada más las voltean a ver las ovejas así como que diciendo, y siguen comiendo, siguen haciendo sus cosas. Pero ¿qué pasa cuando ahora sí les habla el pastor? No, empiezan a voltear, empiezan todas así como que, qué onda ya? Pues si acabamos de llegar, ¿no? Bueno, pues pero va. Entonces ahora sí obedecen y van. Y a veces les llama hasta por su nombre, ¿no? Y aquí dice Dios igual. A Cornelio le está llamando por su nombre y aquí también nos dice Juan 10 que nos va a llamar por el nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Y qué es habíamos visto cuál es la voz del Señor? ¿Cómo nos habla Dios? A lo mejor nos puede hablar audiblemente, pues sí puede ser, ¿no? Yo no digo que no, que a mí no me haya pasado así, que me diga, oye Alberto, hace esto y lo otro, pues no quiere decir que a lo mejor no, pero a mí me gusta contar todo esto. Yo tenía una compañera del trabajo, una doctora, que decía, no, espérame. Digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, pues es que me está hablando Dios. A ver, espérame. Dice, no, sí, no, sí, señor, sí, señor. Y ya, y entonces, ¿qué te dijo? No, no, pues es que me dijo que se va a vengar de la secretaria que me hizo esto y que lo otro, y que yo soy cabeza y no cola, y que, ay, dice, ¿cómo la odio? Y dices, "Oh, entonces, ¿cómo es posible que a ella le hable y a mí no me hable? Yo trato y le pido y nunca me habla. Pero bueno, dice ahí que conocen su voz. Y si ya nos dio su palabra, pues dice que esas son sus palabras. Dice, Devarim significa palabras, precisamente. Entonces, dice que nos llevó al desierto y nos entregó sus palabras ahí en el Sinaí. Entonces, aquí dice que conocen su voz. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Si yo conozco la voz de mi pastor, sé que me va a decir que haga tal cosa, que deje de hacer tal cosa, que mejor me aparte de tal cosa, de tal peligro, como un padre, como un amoroso. Y veíamos que la palabra ley está mal traducida, porque ley se oye así como feyón, así como que me quiere ordenar, y nosotros de un corazón así feyón, pues lo resentimos, pero si lo traducimos como una instrucción del Señor, como un consejo del Señor, pues ya se oye bonito, ¿no? Y ya decimos, ah, no, pues sí, Señor. Entonces regresamos al texto y dice, mirándola fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora, o sea, sus oraciones no están estorbadas, ¿no? ¿Por qué? Porque le llegan, tiene esa relación con Dios y ahorita vamos a ver algo bien padre de eso. Dice, despacha ahora unos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y aquí también, por ejemplo, nos detenemos a pensar que era un curtidor. Ese oficio para los judíos era un oficio feo, o sea, era un oficio como impuro, se les conocía. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban en contacto con sangre, con animales muertos. ¿Por qué? Y alguien que me diga, ¿por qué estaba o qué hacía un curtidor ahí frente al mar? Porque ¿se acuerdan dónde estaba Jope? ¿Sí? ¿Qué fuera lo más normal que hubiera ahí? Pescadores, pescadores. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo ese curtidor? Ah, para no contaminar lo demás, ¿no? Sí, sí. Pues no la ciudad, pues, ¿no? Pero, ajá, pero algo que hemos estado viendo esta semana o la semana pasada, que se hacía pues de piel, de cuero, pues. El odre, sí, exacto. Estaba haciendo este curtidor, pues dice la traducción, ahí no dice la Biblia, pero bueno, dice la tradición que era un lugar donde hacían odres.
precisamente. Y entonces, ese curtidor, para un judío, pues era como que no, pues yo no voy con él porque su casa está inmunda, está llena de sangre, no pueden tocar muerto y todo eso. Entonces, el que estuviera Pedro ahí, pues ya llama de que ya así como que, pues como que ya está un poquito más blandito, ¿no? Ya no está tan aferrado a sus costumbres, a sus tradiciones. Y ahorita vamos a ver cómo nos va a ir llevando cada vez más para allá y cada vez más para allá. Dice que después de un ángel le hablaba y se había ido y le dijo, Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso, o sea, a un soldado que también era piadoso como él, ¿se acuerdan? O sea, a otro que ya también estaba, que ya había conocido de Dios. O sea, porque pues obviamente le tenía que decir a alguien de confianza, porque si se enteraban sus jefes o los demás soldados, pues también podría haber problemas, ¿no? Entonces eran gente de confianza y después de explicarles todo, los envió Jope. O sea, que quiere decir que aquí también lo que decíamos de la comunicación fue comunicativo. Cornelio era comunicativo. Y yo digo que si a mí me hubiera puesto a esa visión, yo no le comento nada a los demás. Si le dices tú al Rich, oye, ¿cómo te fue? Bien, ¿no? No te va a contar, no, ¿qué crees? Mira, me pasó esto y mira, vi un ángel y me pidió esto y entonces yo me espanté y, y lo miré fijamente atemorizado. No, no, o sea, nada más te dice, pues vayan allá, ¿no? No, dice que él les explicó todo y los envió a Jope. Entonces vemos que ahí está Jope y entonces ya fue una instancia. Y entonces vemos a Cornelio que también Dios estaba preparando el corazón de Cornelio para ese encuentro, ¿no? Ya Cornelio ya tenía ese discernimiento, esa parte que se requiere. Entonces dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. ¿Se acuerdan cómo estaban de Jope hacia la ciudad de Cesarea? Dice, iban camino y se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar, ¿sí? Y era la hora sexta. ¿Se acuerdan que el hábito de los judíos del estar orando 3 veces al día? Y dice que subió a la azotea. En la azotea en ese entonces pues era como el lugar como más tranquilo de las casas, como que abajo a lo mejor había gente, cosas, actividades, pero arriba podían estar como más en paz, ¿no? Espiritualmente más tranquilos. Y entonces pues se subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y dice, y tuvo gran hambre. ¿Sí? Ese detalle es bien importante. Dice, tuvo gran hambre y quiso comer. Dice, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y aquí en un comentario alcancé a ver dice que probablemente estaba ayunando Pedro, por eso tenía como tanta hambre. Por eso lo pone el autor aquí, dice que tuvo gran hambre y que le sobrevino un éxtasis. ¿Alguien ha hecho un ayuno aquí? ¿Sí? Pues yo lo hice la vez pasada también en Yom Kippur. Y no, se siente ya después de 12 horas, de 24 horas, ya sientes que no llegas, o sea, ya sientes que, o sea, en serio, súper feo. Sí, alguien se ríen porque pues yo igual y sí han hecho ayuno, ¿no? Pero de veras que se siente así súper feo, te empiezas a marear, te empieza a doler la cabeza y ya empiezas a ver como en las caricaturas, ¿no? Empiezas a ver lucecitas, y empiezas a ver acá la dona que se te viene para acá y y la cajita feliz, ¿no? Y todas esas cosas ya empiezas a ver, así que, y no, pues no, era el perro que pasó, ¿no? Y entonces, pero dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y aquí es importante que vayan viendo, ¿no? Un lienzo que tenía cuatro puntas,
que venía del cielo hacia la tierra. O sea, todos esos detalles, chéquenlos, porque nos van a servir mucho. Dice, en el cual había de todo, había cuadrúpedos terrestres, como que yo siento que entrará el perro ahí, sí, ¿no? Entrará el león, pues sí. Entrará el cerdo, pues sí, el caballo, ¿no? Entonces dice, y reptiles, como que pues una víbora, ¿no? Me suena una víbora, un, este, un cocodrilo, una cosa así. Dice, y aves del cielo. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor un águila, ¿no? A lo mejor un sopilote, puede ser un sopilote, ¿no? También. Dice, y vino una gran voz y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Dice, entonces Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Si volvió la voz por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto lo hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaría la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntó la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaban si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión del Espíritu, y aquí 3 hombres le buscaban. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y vamos a ver aquí como dice, ¿no? Acá en la azotea, pues vemos que está en su tiempo de oración, está en comunión con el Señor, le vino gran hambre, hace lógica lo del ayuno, el gran lienzo, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que es un lienzo y lo de los cuadrúpedos, vemos que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y esto es importante porque ¿cuánto tiempo pasó con Jesús? Él, 3 años, ¿no? Más o menos. Y dice que ninguna cosa común ha comido jamás. Entonces quiere decir que cuando estuvo con Jesús, pues no comió eso, ¿sí? Entonces, si nosotros se supone que estamos siguiendo a Dios y todo, pues Jesús no lo hizo, pues nosotros se supondría que tampoco. Pero bueno, dice ahí que ninguna cosa común, no dijo, ay, ninguna cosa común o inmunda he comido antes de Jesús, ¿no? Porque él vino a abolir todo lo que ya se había escrito. Sino dice que, pero aquí podemos ir viendo, ¿no? Dice que lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y y acá si le sigamos leyendo, y ahorita es como un spoiler, pero bueno, el chiste es que si seguimos leyendo, dice aquí, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sabiendo lo que significaba la visión que había visto, ¿no? Y nosotros desde que lo leímos, cuando dice mata y come, decimos así, o nos han enseñado así, pues puedo comer de todo. Ya aquí dice que puedo comer de todo, ¿no? Pero eso es como ser impulsivos, como nada más decir, pues eso dice ahí en español y no se escribió en español. Ahorita vamos a ir viendo paso por paso y después de esta clase, si alguien tiene alguna duda, ya de plano ya no sé qué más hacer, pero bueno, ahorita vamos a ir viendo, ¿eh? Dice aquí, fíjense, nada más hay que seguir leyendo, dice, Pedro no sabía, o sea, Pedro estaba viviendo, Pedro vivió con Jesús y Pedro no sabía qué significaba esa visión. Y nosotros sí decimos luego, es que se trata de comida. Dice aquí, la visión que había visto, en cuanto estaba la visión, dice ya aquí los hombres, que eran esos hombres que venían de allá, que para ellos, para el gentil, pues no eran puros, ¿no? Eran inmundos. Dice, y habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron en la casa de Simón y llegaron a la puerta. Aquí dice, llamando, preguntaron si moraba José. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, otra vez, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, del Espíritu, he aquí 3 hombres, otra vez hombres, no dice este, una comida, o sea, no está hablando de comida, está hablando de los hombres. Dice, el Espíritu aquí nuevamente le está diciendo, los hombres te buscan, levántate pues, y dice, no dudes de ir con ellos. Y ahorita vamos a ir viendo más. Esa fue la visión de Pedro. Y traté de ser explícito. Necesito 4 voluntarios. Si pueden venir, porfa.
Cuatro voluntarios. Esto es un talid o también conocido como un manto de oración, ¿no? Este es un manto que me regaló el etíope, ¿se acuerdan? El etíope, el que vino con Moisés, Resnik. La verdad es que me dio mucho gusto porque es hecho a mano, ¿no? En Etiopía y todo. Y yo dije, órale, pues qué buen regalo. ¿Sale? Entonces, esto es un talí y estos ahorita vamos a ver qué son, ¿no? Pero estos son, ¿alguien sabe cómo se llaman? Ay, no, qué cosa, de veras. Bueno, este changuito, ¿creen que estaba ahí en la visión? Sí, ¿no? Lo echamos ahí. Este tiburón, ¿sí? Este, este puerquito, ¿sí? Este tiburón. Si dicen alguno que no, pues lo quitamos, ¿eh? El tigre. Dice que había limpios o sea, había puros e impuros, ¿se acuerdan? Entonces había puros también. Es que esos, ¿no? Este, ¿eh? No, pues ¿qué tal si es un atún? ¿No? Tiene escamas, tiene, sí está bien. Este, sí, un castor. Sí, no, sí, gallo. El Bartolito, un oso. Ah, la langosta. Este también, para que salga en la tele. En la tele. El camarón, un oso, la ardilla, un perro, ¿no? Un pingüino. Estos son para los que viven allá más en el norte, en el Polo Norte, y un conejito, ¿no? Entonces, así es la visión que va bajando del cielo. Háganle así para arriba. Entonces, esto significa, esto es una cosa, pues para orar, para tener comunión con Dios. Esta es una cuestión como muy santa, como muy sagrada para el judío, para el judaísmo, ¿eh? Y simboliza esa protección, ese cuidado que Dios tiene con su pueblo, por ejemplo, en la jupá, cuando se casan, igual tiene un manto así. Cuando hacen el pacto matrimonial, tienen los cuatro postes y tienen este que va colgando así. Entonces, es símbolo de algo, santo, ¿eh? Ah, ahí voy, ahí voy. Entonces, del cielo va bajando, ¿no? ¿Qué cosa igual que simboliza que del cielo vaya bajando hacia la tierra, ¿no? Es esa parte de comunión con Dios, con el hombre. Y entonces dice la ley oral, dice la ley oral en el Talmud que, o sea, realmente no prohíbe como tal la convivencia con los gentiles, o sea, no es que lo prohíba como tal, pero dice que sí establece regulaciones sobre el matrimonio, la conversión y en el trato de judíos. O sea, ya pónganle así para que no se cansen, así, así, ándale. De los judíos y la interpretación y la aplicación de las leyes pueden variar según las diferentes corrientes o tradiciones dentro del judaísmo. ¿Se acuerdan? Había judíos que a lo mejor no eran tan observantes como eran los pescadores o gente como que del pueblo, así como un poquito más coloquial, por así decirlo. Pero había judíos observantes, había judíos como Pablo, que dice que era hebreo de hebreos, que era fariseo de fariseos, que era observante. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Él era irreprensible, o sea, no había nadie más que pudiera cumplir el mandamiento mejor que él, ¿no? Entonces, él se le conoce como un judío ortodoxo, como observante, como una cosa así, muy así. Entonces dice ahí, en cuanto a las interacciones sociales, dice que sino que enfatiza la importancia de mantener límites y evitar prácticas que puedan ser consideradas como irrespetuosas o que pongan en riesgo la integridad, de la fe judía, ¿no? Entonces, precisamente, Pedro tenía esta concepción que le habían enseñado por su tradición y entonces dice, pues, ¿cómo voy a ir
O sea, ya bastante Dios tengo aquí con que yo esté en la casa del curtidor, ¿no? Pero ahora me dices que vaya a la casa con estos hombres que son, pues, incircuncisos, impuros, todo lo demás. Y, pero le dice Dios en Hechos 10 que no dude, que vaya, que no dude en ir. Y entonces aquí lo que vemos es esto, dice Números 16, dice, y habló 15, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, aquí nótenle, o sea, no a todos, ¿eh? No a todos, dice, no, no le hables háblale a la humanidad completa o háblale solo a los judíos, no, no, dice, habla a los hijos de Israel. Y ustedes ya saben qué significa hijos de Israel. Diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, o sea, no nada más para los así, y que pongan en cada franja los bordes de un cordón de azul, ¿no? Dice, y servirá de franja, y ahorita como que no se entiende eso, servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice aquí, amigo? Para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. ¿Se acuerdan del AGP? AGP, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón. Dice, no miréis en voz de vuestro corazón. ¿Se acuerdan que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas? ¿Quién lo conocerá? Dice, y de vuestros ojos. ¿Por qué? Porque los ojos se nos van, ¿no? Con algo que no está bien, y luego estamos ahí de mirones, andamos, se nos van los ojos. Dice, y en pos de los cuales os prostituiráis, este, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos, este, a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y yo, Señor, sé de ellos. Ya si quieren, ya vénganse para acá. O ya. Entonces, aquí para resaltar eso, ¿no? ¿Por cuánto? Por todas las generaciones. ¿Y para qué es? Es un requisito así como, pues malo o así. ¿Alguien se acuerda de esas pulseras que decían, What would Jesus do? ¿Se acuerdan de esas que eran como, o el pescadito famoso, ¿no? El pescadito de los coches y las cosas así, que eran precisamente para que vea la gente, o sea, exteriormente para que vea la gente que tú eres cristiano o que tú decides tal o cual cosa, que tú estás haciendo las cosas. Pero entonces, si vemos a alguien con un sit decimos, ah, no, eso no, no sé qué. Pero dice nada más que es para que os acordéis, para que tú te acuerdes de poner por obra los mandamientos. Eso está así como muy, muy bonito. Y podemos ver, alguien puede decir así como dice el Ezequiel, ¿no? Como dice, no, pero es que Jesús acusa a los escribas y los fariseos, ¿no? Y les dice que no lo hagan. Pero vamos a ver si les está diciendo que no lo hagan o por qué, o que está mal enfocado su corazón. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacer todas sus obras hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Y vamos a verlo otra vez despacito. Dice, aquí dice, en la cátedra de Moisés, ¿alguien sabe lo que es la cátedra de Moisés? A ver, póngale el micrófono a la dama. Bueno, que yo haya escuchado que era como una banca donde se sentaba a estudiar la ley, y les enseñaba al maestro y se sentaba ahí en una banca y le decían así que era la banca
de Pero ¿qué enseñaban? ¿Qué la enseñaban en la cátedra, cátedra de Moisés? la Torah, la Torah. ¿Enseñaban los salmos? No, no, era la Torah. Ujú. ¿Enseñaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Ah, enseñaban Mateo, Romanos? No, No existía, ¿verdad? Bueno, dice ahí, escuchen lo que dice, en la cátedra de Moisés, donde se sientan los fariseos y los escribas, todo, no dice algunas cosas o nada más lo que les digan, o lo que dice, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Dice, más lo que hagan conforme a sus obras, y esto es importante, aquí no está, es que para que sepamos, y todavía no hemos llegado bien a ese tema, pero para los judíos tienen una ley que es la ley escrita, que es esta, ¿no? La de la cátedra de Moisés, y la ley oral, que es el Talmud y la Mishnah y todas estas cosas que son como la interpretación, pero es una interpretación de los hombres. Entonces dice, conforme a sus obras, dice, porque dice, no hagáis. Entonces aquí se está contradiciendo él mismo, se está contradiciendo que dice que aquí sí hagan todo, que lo guardéis y lo hagas, pero acá ya está diciendo que esto no, más no hagáis conforme a sus obras. Dice, porque dicen y no hacen, porque hartan cargas pesadas, difíciles de llevar. Y ahorita vamos a ver aquí, acuérdense que dice difíciles de llevar, ¿sí? Las ponen sobre los hombros de los hombres y ni ellos lo quieren mover. Dice, y hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues extienden sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sí? Dice ahí en Deuteronomio 30, que es la promesa de la restauración. ¿Se acuerdan que primero dice que si no haces los mandamientos, ¿qué va a pasar? O sea, que va a haber bendición y no sé qué, y serás cabeza y no cola, y vas a tener tus cestos llenos y tus hijos te van a ser bendecidos. Y después vienen las maldiciones, dice, y si no lo haces, entonces te va a pasar tal y tal y tal y tal y tal cosa. Y es súper feo porque es 4 veces más las maldiciones que las bendiciones. Sin embargo, ya en Deuteronomio 30 es la promesa de la restauración. Dice que si obedeces la voz del Señor, dice, si obedeces la voz del Señor tu Dios, dice obedecer, ¿eh? Acuérdense, el AGP, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos, ponerlos por obra. Dice, y sus estatutos y serán escritos. Aquí es importante que vean, escritos. No las obras de la ley o la cuestión oral de la ley, dice escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves a tu corazón, ¿alguien se acuerda qué es esta palabra, volverse al Señor? Teshuvah, ¿se acuerdan? Y si hicieren teshuvah de todo su corazón al Señor, con todo su corazón, con toda tu alma, ¿te acuerdas? Que dice así Jesús también. Este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice aquí que no, mira, no es muy difícil. No es muy difícil ni está fuera de tu alcance, así dice. Entonces, si está diciendo Jesús mismo que son difíciles, ¿a qué se está refiriendo si aquí dice que no es muy difícil? Podemos ver, es que Jesús está contradiciendo porque dice que sí son muy difíciles. Pues no está diciendo eso, volvemos a lo mismo. Está diciendo, porque ¿se acuerdan de un mandamiento? ¿Alguien me puede decir cuál es un mandamiento de la ley oral de que siguen los judíos? Ajá. Bueno, hacen ese lavado de manos, por ejemplo, y tres para acá, y luego tres para acá, y luego ahora por acá, y luego acá, y luego no sé qué, y luego antes de despertarse se tienen que lavar, o sea, en cuanto abren el ojo tienen que lavarse las manos, y luego, por ejemplo, no pueden jalar la palanca del baño, porque eso ya es como un trabajo, no pueden usar el coche, no pueden picarlo al botoncito del elevador. Eso sí es difícil porque dice, oye, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que no pueda picarle al elevador? Entonces, esos días en Shabbat, ellos se paran en cada piso el elevador para que pues no le piquen. Entonces, no hay que criticarlos, no hay que decir nada en contra de ellos,
pero sí hay que ver que sí son unos mandamientos difíciles, son cargas pesadas de llevar. Sin embargo, aquí la ley de Dios dice que no es muy difícil, ni está fuera de tu alcance. Y si no está en el cielo para que digas, ¿quién las subirá por nosotros al cielo para traérnoslas o hacerlos a fin de que los guardéis? Y entonces esos son los tzitzit. Y vemos que aquí dice en Números 15, dice y que ahí podrás hacerlos y acá las bandas, ¿no? Aquí lo que decía de las franjas, ¿se acuerdan que estaba traducido como franjas allí? Vemos que en el tzitzit dice aquí 67:34, aquí 67:34 es tzitzit, ¿no? Dice la concordancia Strong que es como un floral, una proyección de un ala, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice Dios? De que nos va a guardar abajo de sus alas, ¿no? Y debajo de mis alas estarás seguro, ¿no? Entonces quiere decir, debajo de mis mandamientos, porque eso significa, estaráis seguros. Dice, un mechón de pelo, una borla. Entonces, es esto, es esto. Esa es una franja, que ahí le dice como una franja. Y entonces es esto, es lo que decía, los cordones largos o flecos, que se llaman tzitzit acá, de los que habla Mateo, dice, se refieren a los flecos de los fariseos y de los judíos ortodoxos que los portaban en las esquinas de sus vestimentas. ¿Y para qué? Para recordar la ley de Dios. Eso se lo pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dice, así, ¿para qué? Para recordar la ley de Dios, nada más. Dice, y estos flecos o las tzitzit eran una forma visual de cumplir con las instrucciones de Números, ¿no? Y mandaba a los israelitas, o sea, al pueblo, a ponerse estos tzitzit en el borde de sus vestidos. Y aquí los vemos a los militares de Israel con sus tzitzit aquí, ¿no? Ellos sí lo hacen así exterior. Y se acuerdan ahí cuando dice que tocó el manto de Jesús, la mujer de flujo de sangre. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que ahí él iba a poder, tenía un poder sanador. Y entonces ella confía, se acuerda de esa parte de la profecía y dice, pues si dice ahí y yo lo voy a tocar, con esa fe, y le dijo, Jesús le dice, ¿se acuerdan que estaban todos apretados? Y le dice, alguien me tocó. Y le dice Pedro, ay, Señor, así como hasta grosero, ¿no? O sea, como irrespetuoso. Así como que, ay, Señor, ¿cómo se te ocurre? O sea, pues, si estamos así llenos de gente y tú estás diciendo que quién me tocó, pues, o sea, como que, ay, no seas, imagínate nada más a Pedro diciendo esas cosas, ¿no? O sea, impulsivo, ese Pedro que no tiene respeto, así como que, y entonces le dice, así como que yo veo a Jesús que se sale de quedar viendo, así como que, dice, bueno, no, dices, alguien me tocó y sentí que salió poder de mí. Entonces, Jesús también usaba estos tzitzit. Y entonces regresemos a lo de Hechos, ¿no? Dice, entonces Pedro, descendiendo de donde estaban esos hombres, fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, y nuevamente, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a tu casa. Imagínense quién de ustedes que le diga, a ver, no sé, Rafa, que diga, a ver, Rafa, ¿conocen a Rafa? ¿Sí? Que le digan, a ver, descríbeme a Rafa cómo es, que pudieran decir, no, pues es un varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la comunidad o sea, imagínense nada más cómo presenta, ¿no? A Cornelio. Dice, entonces, haciéndoles entrar en la casa pues, del curtidor, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de sus hermanos, de Jope, ¿no? Porque obviamente, pues no se quiso ir solito. Pedro dijo, no, pues yo, o sea, si voy a casa del matón ese, pues no me voy a ir solito, o sea, voy a ir y me voy a ir con unos cuates para que pues siquiera, pues, ¿no? O sea, porque es esa parte de la condición y la cuestión de la confianza en el Señor. Si el Señor está diciendo, no dudes, ve,
¿no? ¿Y a poco vamos a ir así como que, sí, señor, el señor me dijo que fuera? No, se previnió, dijo, no, oye, ¿quién quiere venir conmigo? Vénganse unos cuantos porque voy a ir a casa de este cuate y pues quién sabe, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó con el que, con el que, con Ananías, que fue a orar por Pablo? ¿Se acuerdan que también le dice, oye, ve a orar por Pablo? Y le dice, oye, no, señor, pues que no sabes quién es. O sea, digo, perdón que te moleste, te cuento que él es el que nos mata. O sea, ¿cómo me pides que vaya yo ahí? No, sí que ve a la calle llamada derecha y que le vas a decir y que le vas a poner. No, no, espérate, Dios. O sea, pues es que él nos mata. O sea, él es bien mala onda. Sin embargo, fue y obedeció y pasó todo, ¿no? Y aquí igual, o sea, él también le dice, pues ve ahí a casa del centurión. El centurión pudo haber matado a los discípulos, ¿no? De Pedro, los amigos de Pedro, pudo haber matado a familia de Pedro, y ahora le dice que vaya a su casa, pues tampoco es así como que tan fácil, ¿no? Dice, cuando entró Pedro, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Imagínense un centurión así grandote, así tosco, así matonzote, y que de pronto vea al Pedro y que se hinque así y le diga, no, no, pues no, pues se saca de onda Pedro y le dice, no, espérate, o sea, y vean ahí también cómo se pone, dice, más Pedro le levantó y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Otra cualidad de Cornelio, dice que, o sea, imagínate la fe de Cornelio de decir, oigan, va a venir Pedro, pero reunió a sus amigos, a su casa, a su familia, vénganse porque nos va a predicar. O sea, él ya lo dio por hecho, o sea, ya llamó a la gente, las invitó a su casa, ya todos estaban en las sillas y así como que ahorita viene Pedro, ahorita, ay, no llega, no llega, ahorita. Entonces, imagínense la fe de ese hombre de que sabía que sí iba a venir y confiaba en que sí lo traían. Aparte, este, pues no sé, o sea, yo me imagino, si no era por las buenas, pues por las malas, ¿no? De que venía, pero no, no es cierto, o sea, sí tenía esa fe. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío, y ahí no, ya no les estoy diciendo yo, de cosas, ahí lo está diciendo ahí mismo, nada más estamos siguiendo o continuando con la lectura. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí se acuerdan lo que decía el Talmud o la tradición? Que no se podían juntar. Pero, y entonces él les está confesando eso, le dice, imagínate que vayas a casa de y que le digas, no, no, es que pues, yo no me puedo juntar con gente abominable, con gente así como que, pues no es como tan cordial, ¿no? La parte esta de Pedro, pero así le dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Y volvemos a lo mismo, temeroso de Dios, tiene esta cercanía, ya los había convocado, postrándose, o sea, humilde, humilde. Yo no veo que alguien llegue a mi casa y que me le postre, la verdad. O sea, como que no sé si me falta humildad o así, pero, o sea, imagínense para él como centurión y postrarse, o sea, era porque realmente estaba como en esa comunión. Y acá donde dice, acá dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde dice? ¿O se acuerdan que estamos diciendo que, ¿dónde dice aquí que la comida? Volvemos a lo mismo. No se trata del hombre o se trata de la comida, otra vez, ¿no? Dice aquí, dice, pero Dios me ha mostrado. ¿Cuándo le mostró Dios? Pues en la visión, ¿no? Dice, Dios me ha mostrado que no, que ningún hombre llame común o inmundo. Si Pedro le dijo, no, padre, pero es que yo no he comido cosas comunes o inmundas desde siempre. O sea, ¿cómo me pides que mata y come? O sea, no lo entendió así, ¿no? Dice, por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por causa de qué me habéis hecho venir? Entonces vemos que Pedro, también Dios está preparando el corazón de Pedro a través de esa visión y todo para ese encuentro también con Cornelio.
Entonces, Cornelio le dijo, 4 días, ya le empezó, ahora le empieza a contar Cornelio. Dice, entonces Cornelio dijo, Hace 4 días, porque sí estaba lejos, ¿se acuerdan de Jope a Cesarea? Le dice, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. También estaba en ayunas, ¿ya vieron? Este Cornelio. Dice, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Y fíjense, aquí dice, tus oraciones han sido oídas. Y fíjense qué bonito dice aquí también, este, esta primera de Pedro 3, dice, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras esposas. A ver, mejor léelo tú, Alex, para que veas. O tú, Rich, tú ya que estás ahí, tú. O Alex, bueno, Alex, fíjate, ahí va. Dice Dice, Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. está padre, ¿no? Dice que para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, imagínense, aquí dice que sus oraciones han sido oídas. Entonces, ¿cómo podemos decir que era Cornelio con su esposa? Pues así, ¿no? Que era atento, que la trataba como vaso más frágil. Imagínense un judicial así, respeta- respetando así a su esposa. ¿A poco no es el poder de Dios en él? ¿No? Siendo fiel, siendo amoroso con ella, atendiéndolo como coheredera de la gracia de Cristo. Imagínense. Y nosotros tratándolas como decía Hugo, ¿no? Como garrafón de electropura. Como vaso más frágil o como garrafón de electropura que nada más lo avientan así. Así tratamos a veces a nuestras mujeres. Pero sin embargo, el Cornelio no. El Cornelio dice que su oración había sido escuchada. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos a decirle a Dios, es que Dios no me escucha? Es que ya hice esto, ya hice el otro, ya dejé de comer esto y Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque su oración, nuestra oración puede estar siendo estorbada. Pero entonces si trabajamos en nuestro matrimonio, si trabajamos en nuestras cosas, primero dice que no hay estorbo en esa oración. Y eso lo aprendemos de este ejemplo de, del Cornelio, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, pero yo ya soy Team Cornelio. Yo ya soy Team Cornelio y pues queremos así como a ese grupo de varones que también seamos del Team Cornelio, ¿no? Que podamos realmente ser como ese varón temeroso de Dios. Entonces ya para terminar dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea, de Jerusalén. Aquí dice, nosotros somos testigos de todas esas cosas que Jesús hizo. ¿Quién es? La familia de Cornelio, ¿no? Dice, son testigos en Judea, Samaria, ¿se acuerdan? Y hasta lo último de la tierra, así como nosotros. Dice, a quien mataron colgándolo de un madero, y lo levantó Dios al tercer día. Imagínense, ahora le están predicando al Pedro, ¿no? Le están diciendo, no, mira, nosotros somos testigos de esto, y pasó y resucitó al tercer día, y hizo que se manifestara a todo el pueblo, sino a los testigos que habían ordenado de antemano. Dice, fíjense, lo que habíamos dicho, y nosotros comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. ¿Cuándo comieron y bebieron? ¿Eh? Sí, no, pero ¿se acuerdan de esa fiesta que decía, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Exacto. Entonces ellos ya estaban en el pacto. Sí, ya se dieron cuenta de tanta cosa tan bonita de ellos que se supone que Pedro decía que eran inmundos y que eran pues así impuros y no sé qué.
Dice, nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Fíjense, ¿eh? O sea, se lo están adueñando, se lo están diciendo nosotros. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios y ha puesto por juez y que vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Eso también fue, Pedro fue a predicar precisamente eso. Fue Pedro a decirles a ellos, este, estamos haciendo, yo celebré con Jesús todo esto, yo lo hice, yo estuve ahí de testigo en que, en que Dios hizo todas esas maravillas. Bueno, Jesús. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos también. ¿Quiénes son estos fieles de la circuncisión? Que así lo traducen ellos ahorita. ¿Quiénes son? Los judíos que vinieron con quién? Con Pedro. ¿Se acuerdan que les dijo, oigan, vénganse para acá porque voy a ir allá con él? Entonces dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos también ¿sobre qué? Sobre los gentiles, ¿no? Gentiles que ya no son gentiles, estamos viendo que ya tienen Dios, ya tienen promesas, ya tienen esperanza, ya tienen todo. Dice, derramándose el don del Espíritu Santo. Fíjense, ¿eh? Y vamos a seguir leyendo. ¿Ya se acuerdan que a estas alturas ya deben de saber qué es esa manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué es? Exacto. Guardar, practicar y poner por obra, ¿no? Dice, porque oían que hablaban en lenguas, pero, o sea, en lenguas, en lenguajes, ¿no? Porque eran judíos, dice que de varias naciones, y que hacían, ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. O sea, entendían lo que estaban diciendo, no era nada más así como que, ay, se pusieron a hablar y decir, o sea, cosas que no, o lenguaje que pues, no sea angelical o así, sino dice que magnificaban a Dios, ya lo vimos las prédicas anteriores. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se acuerdan qué pasó en Shavuot, en Pentecostés? Es eso mismo que pasó en Hechos 2. Ahora está pasando con ellos ahí en casa del Cornelio. Dice que se derramó el don del Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Qué van a hacer ellos? Pues van a hacer eso, van a andar en sus estatutos, a guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Y si mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedara por algunos días. O sea, les gustó tanto que estaban ahí. Y pues es eso, precisamente Pedro y Cornelio, Dios los había preparado para ese momento, había preparado su corazón con visiones, ¿se acuerdan? Una visión del ángel, el otro la visión del lienzo. Y entonces ahí está otra vez Cornelio ahí, ya como con sus hombres. Y entonces vemos ahí la visión de Pedro. Volvemos otra vez a la visión de Pedro. ¿Se acuerdan de lo del talid? Vamos a ver qué dice. Dice, mata y come, ¿no? Y aquí vamos a ver en la corrección que es tuo en griego y fago, ¿no? Fago de esófago, de fagar, de comer. Pero aquí dice mata, pero ¿qué dice aquí también? Sacrificio, ¿no? Y acá, comer y comieron, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué dice o qué podemos entender? Decimos, no, pues ¿qué? Mata y come. Pues mata y come, ¿qué? O sea, este es un ejemplo, pero, o sea, mata, o sea, sí, matar el cerdo y comerme el cerdo. Ah, entonces ya todo está limpio. Puede ser una opción, pero fíjense que aquí dice que, fíjense, dice Deuteronomio 13, ¿alguien que lo pueda leer? Que tenga así una bonita voz, que no se esté durmiendo, que, A ver, la mía no está tan bonita, pero bueno. a ver, Deuteronomio 13,
Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro. Sueños o visiones, ¿no? También podemos interpretarlo. Ajá, síguele. Ajá. Y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. Y el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Ahí, espérame. Fíjense que lo que está diciendo aquí, por eso decía Pedro, mate y come, dice, no, Señor, pues yo no he comido eso, yo no, o sea, tú mandaste en tu palabra que no lo hagamos. Y ahora me estás viniendo y diciendo que mate y come, y yo sé que es tu voz, porque no es la voz del enemigo, ¿eh? Es tu voz. Y dice, mata y come, dice, mira, no los escuches. Dice, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Fíjense nada más lo que está implicando, ¿eh? Síguele, porfa. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Fíjense nada más lo que está diciendo. Ya no les voy a decir más porque la verdad es que pónganme mucha atención en todo lo que está diciendo porque ahí están los estatutos de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pues Pedro también fue probado, también fue probada su fe, también fue probado él en todo momento. Y acuérdense lo que decía aquí, dice, aquí vienen días en Jeremías 31, 27, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los que sembraré de casa de Israel y casa de Judá, semiente de hombre y simiente de animal. ¿Se acuerdan de la visión de Pedro? Que eran animales que estaban bajando, que eran puros e impuros. ¿Cómo les decían a los judíos? Pues ellos se consideraban puros y los demás impuros. Fíjese aquí dice, de simiente de hombre, ¿quién es el hombre? Pues los judíos, ¿no? Pero y simiente también de animal, que somos los gentiles, por así decirlo. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, para derribar, para trastornar, para perder y para afligir. ¿Se acuerdan cómo afligió a su pueblo? ¿Cómo estaban esclavizados? ¿Cómo le pedían y los abusaban de ellos, los maltrataban? Los quitaron su territorio, les quitaron sus cosas. Dice, pues sí, pero así como tuve cuidado de ellos, dice, tuve cuidado de ellos al hacer esto. Aún, aún al estar afligidos, aún al estar el pueblo en pruebas, dice que Dios tuvo cuidado de ellos y dice, y así como tuve cuidado de ellos en eso, pues también tendré cuidado de ellos en edificar y plantar, dice Jehová. Entonces volvemos al lienzo, fíjense, estaba con la gran hambre, hasta aquí nada más se quedó con el hambre, ¿eh? Con el hambre y quiso comer y mientras le preparaban algo de comer, pues sí, pero aquí ya están los cuadrúpedos, ¿no? Que decíamos, los perros, las ratas, los reptiles, los murciélagos, lo del COVID, ¿no? Pasó por el murciélago. Este, vino una voz que le decía, dice, de ninguna cosa común he comido jamás, no lo llames tú común o inmundo. Este, aquí, de lo que significaría, ¿no? Volvemos a lo mismo. Nosotros ya decimos, es que yo ya sé que eso significa eso comida, pero aquí no, dice hombres, llegaron a la puerta y la visión y aquí tres hombres, ¿no? Volvemos a lo mismo ahí. Y ahora podemos ver esto, esa opción, fíjense, acá, sacrificio. Dice Pedro, mata y come, o sea, así lo tradujeron al español, pero él dice, mira, Pedro, esos que tú estás diciendo que son inmundos, yo ya morí por ellos. Yo aquí está el sacrificio, no lo estoy diciendo yo. Y ve, ¿se acuerdan qué decía?
el que coma de mí y beba de mi sangre, entonces van a estar en pacto conmigo. Entonces, si yo ya vine por ellos, yo ya me sacrifiqué por ellos y están haciendo y entrando en pacto conmigo, tú no los llames comunes o inmundos. ¿Pero a quiénes? ¿A la gente o o a los alimentos? ¿No? Pues ojalá que sí lo veamos así. Pero es esto mismo que estamos haciendo en la cuenta del hombre. Ya vamos hasta acá. Ya vamos hasta acá de la cuenta del hombre. Ya tenemos que ir entendiendo varias cositas que podemos ir viendo. Y es en ese proceso de entendimiento de la cebada y el trigo. Y ahora vamos a hacer unas preguntas. Ahora sí, ya para cerrar. A ver, dice, con todo lo que leímos de Cornelio, ¿qué crees que hubiera en la de comida en la mesa de Cornelio? Sí, era un varón temeroso de Dios, ¿no? Seguía sus cosas con él, con toda su casa, tenía comunión con el Señor, trataba a su esposa bien, la trataba como vaso más frágil. ¿Qué creen que hubiera sido? A ver, vamos a hacer opción uno, corteza de cerdo en salsa esmeralda o costillas de cordero con jalea de menta. Porque, porque recordemos que el Cornelio era pudiente, era acá político, o sea, no crean que era cualquier soldaducho, o sea, era acá, ¿no? Entonces no iba a tener ahí un chicharrón en salsa verde, no, era corteza de cerdo acá, bien, no, nice, ¿no? Entonces, fíjense, si iba a traer a un judío que estaba con esos prejuicios, con esas cosas, ¿creen que hubiera hecho algo así? Si ya tenía ese entendimiento de parte de Dios y dice que leía y entendía su palabra, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién opina que había esto? No, díganle, porque que salga, porque pues si no, ¿no? Porque luego sí he escuchado muchas dudas, pero creo que esto puede ayudarnos mucho, creo. Dice, bueno, ¿quién opina que la ve? Bueno, qué bueno. Dice, con todo lo que hemos leído ahora de Pedro, después de la visión, de esa visión que ustedes vieron, que ya explicamos, que hicimos aquí toda la cuestión, dice, ¿qué piensas que cambió en la vida de Pedro? ¿Sí? Dice, inciso A, empezó a comer de todos los animales porque pues ya Dios los limpió, ¿no? O cambió la perspectiva que tenía de los no judíos y siguió viviendo congruentemente su fe, como cuando vivió con Jesús, cuando estuvo con Jesús, pero ahora predicaba sin hacer acepción de personas. ¿Qué creen que cambió en la vida de Pedro? Pero díganlo así, pues, con fuerza, ¿no? Es que eso es lo que nos va a ayudar en serio a fundamentar nuestra fe. Porque si no, todavía, no, es que sabes qué, no, pues es que ahí la visión de Pedro dice, sí, pues sí dice, mate y come, pero ya lo vimos que no nada más es así de que el español y ya, o sea, hay que ver, ya tenemos esas herramientas. Antes no se podía, ¿eh? Antes no se podía y lo que creyéramos, lo que dice ahí, y Dios dice que ve nuestros corazones y no va a decir, ay, no, pues no supo, no, o sea, Dios nos va a pesar el corazón y va a decir, bueno, va, no sabía y fue fiel con lo que fue, con lo que tuvo, va. Pero si ahora nosotros estamos teniendo ese conocimiento, ya no podemos estar así como que, no, pues quién sabe, ¿no? Diría el Rich, ahora sí, quién sabe, como dice. No. Dice otra cuestión. Fíjense, entonces Cornelio fue el primero de nosotros. Véanlo así. O sea, nosotros no somos judíos, ni queremos ser judíos, porque si no ya ahorita seríamos prosélitos y seríamos judíos y andaríamos acá con la kipá y andaríamos. No es eso, no es querer hacer eso, y tampoco es como despreciarlos a nuestros hermanos que tienen otras cosas, pero bueno, de su cuna nació el Mesías, tienen celo por los mandamientos y así como ellos tienen que cambiar en aceptar a Jesús, nosotros también tenemos que aceptar en aceptar a su ley y sus mandamientos. Entonces, él fue el principio de la restauración con Cornelio, de que ahora a través de él fue el primero
que entendió y que fue esa persona que ahora nosotros podemos llamarnos así como él. ¿Por qué? Porque ahora estamos llamados no a ser judíos, sino a ser temerosos de Dios, pero así como él, con una comunión, con una disciplina, con un entendimiento, con una fe, guardando sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, ¿qué es mayor? Fíjense, o sea, vamos a poner en la balanza qué es mayor de todo esto que pasó con Pedro y con Cornelio. ¿Qué es mayor? Simplemente decir, yo ya puedo comer todo, ¿no? Cerdo, murciélago, lo que sea, yo ya puedo comer de todo porque Dios ya lo santificó. O, o que el mensaje de la restauración de Israel. ¿Qué es mayor? O sea, ¿qué sería? Imagínate a Dios haciendo toda esa visión, todo ese circo, toda esa cosa, que si no, que si lo llevan para allá, ¿para qué? ¿Para que coma todo? ¿O para que empiece una restauración del pueblo de Israel? Dice otra pregunta, dice, ¿quién decide qué es digno o no? O las cosas. ¿Quién o quiénes? Porque también pues nosotros podemos decir, no, pues es que ese tatuado, ese carcelario, ¿cómo se llama? Presidiario, no, ese no, ese es inmundo, ese no tiene la unción, él no sabe o, ¿no? O sea, ¿quién decide quién es digno o no? ¿No? ¿Yo o Dios? ¿Quién decide? ¿Quién decide qué es un alimento puro e impuro? ¿Quién lo decide? ¿Dios o yo? ¿Dónde está eso de las leyes alimentarias? Levítico 11, ¿no? ¿Y quién lo escribió, Dios o yo? La interpretación, si aún, y perdón que me lo diga así, pero aún si Pedro dijera, ¿sabes qué? Ya se puede comer de todo, y Pablo dijera, ¿sabes qué? Ya se puede comer de todo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A un hombre o a Dios? Y si vemos que Pedro no comió nada de esto cuando estuvo con Jesús, ¿no? Porque ya vemos varias cosas, estamos observando varias cosas, entonces, ¿quién decide qué es digno o no? Pues Dios. ¿No? O nosotros, si seguimos con ese pensamiento, dice Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, pues Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, dice Oseas 1:11, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Nosotros somos Efraín. Te entregaré yo, Israel, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama de compasión, ¿no? ¿Y qué es eso? Simplemente pues, esa protección, esa reconciliación, ese amor que ahora nos está enseñando el Padre a través de todos estos que estamos viviendo en la cuenta del Homer. Y pues ahora nos invita a qué? Pues a su encuentro, a su boda, a volver a renovar este pacto con Él, ¿no? Ya con otro entendimiento, ya con otra situación. Y ahora, pues precisamente así queremos que poder celebrarlo con todos ustedes el domingo 8 a las 4:30 en un jardín bien bonito que es hasta Jardín Boutique, ¿no? Aquí cerquita, aquí por la glorieta de Teopanzolco, para que hay estacionamiento, está techado, nada de que, ¿no? Y pues al ser una boda, pues hay que vestirnos así bonitos, ¿no? Como si fuéramos una boda, arregladitos y todo, porque vamos a renovar ese pacto con nuestro Dios, ¿va? Entonces, las confirmaciones ahí con Pau, ¿no? Pagos, abonos, o apoyos también, si tú de plano no puedes, no tienes, no sabes cómo hacerle o lo que sea, también acércate para que lo podamos checar con Rosy también y podamos ir teniendo pues ya las confirmaciones porque ya viene, o sea, ya está la fecha aquí a la vuelta de la esquina y pues nada, ¿vale? Entonces, este, pues bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Espero que todo que haya estado bonito y entendible. Y este, pues muchas gracias a todos por conectarse. Shavua Tov.